estrechas moradas donde Jesucristo. Discernimiento del Evangelio del domingo 28 de julio. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Luz Espíritu Santo. Invoquemos la luz del Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos discernimiento, danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien. Glorioso y poderoso Espíritu de Dios, te pedimos que nos asistas. Te pido, Espíritu Santo de Dios, póngame en mis labios las palabras de verdad. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes en este discernir de la palabra. Permítenos comprender, entender la revelación que tú y que nuestro Dios ha querido dar por medio de su palabra. Guíanos, transfórmanos con ella, sánanos con tu palabra, libéranos con tu palabra. Haznos cada día mejores discípulos para Dios. Toma todo nuestro ser y con tu palabra aliméntanos, sácianos. Nuestra debilidad, haznos fuerte. Cambia todo lo que es negativo en nosotros, Espíritu Santo. Danos luz, guíanos por el buen sendero, fortalécenos interiormente, haznos revivir en gozo, en amor, para cumplir la santa y bella voluntad de Dios. Y que sea esta palabra iluminándonos el camino y guiándonos para hacer lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Vamos a leer en la primera lectura del libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44. Y dice así: En aquellos días llegó de Baal Salisá, un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coma. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. La segunda lectura dice: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos.
Palabra de Dios. Leemos ahora el Evangelio. Juan 6, del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacían cuando curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo: Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000 hombres. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisiera. Pues después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastas. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Tenemos estas lecturas del Evangelio. ¿Y qué podríamos encontrar en común en estas 3 citas bíblicas? Pues encontramos allí el episodio de la multiplicación de los panes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que lo hace Eliseo, profeta Eliseo, y en el Nuevo Testamento lo hace nuestro Señor Jesús. En el medio está la lectura de Pablo, donde nos llama ¿qué? A la unidad. Bajo un mismo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que retrata aquí esta palabra en el día de hoy. Jesús vio a la multitud que tenía hambre, que tenía necesidad. Y él vio en esa necesidad y en la fe de nuestro Señor, vio también la respuesta a la necesidad. Mas nosotros los hombres somos como Andrés y somos como Felipe. El Señor nos llama y nos dice: ayudemos a calmar hoy la sed y el hambre de la humanidad. Y nosotros lo que decimos siempre es: pero es que yo no tengo para saciar el hambre. Yo también soy una persona pobre. Normalmente siempre nos excusamos en decir: no, eso que lo solucionen los gobiernos y los poderosos del mundo. ¿Yo qué puedo hacer por los demás si yo también tengo necesidad? ¿Yo qué puedo hacer si yo a duras penas puedo sostener mi hogar? Y el Señor verdaderamente ahí nos enseña cosas maravillosas. Y una es esa: es que Dios no te quiere a ti para que tú te quedes en la calle y dejes de comer para darle al otro. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios, básicamente, resumiendo todo esto, es que todo lo que tengamos
se lo presentemos a Dios y Dios hará que lo que tengamos se multiplique. Entonces ya no tendrás tú un plato, sino que tendrás 2 platos. Entonces sí podrás darle de comer. Y eso fue lo que sucedió allí y fue lo que hizo el Señor. Y eso es lo que nos enseña. Nos está enseñando el poder, la grandeza de Dios para multiplicar. Para multiplicar los dones. Vayamos al Antiguo Testamento. Un hombre va donde Eliseo y lleva unos panes. Dice allí que son unos dones. Son unas ofrendas que llevan a Eliseo. O sea, la intención de este hombre era llevarle pan de comer, ¿quién? A Eliseo, al profeta. O sea, eran para el profeta, para sostener al profeta. Y en los antiguos tiempos los profetas no trabajaban. En los antiguos tiempos los profetas se dedicaban enteramente a la obra de Dios. Los profetas no eran carga de nadie. Los profetas no pedían a nadie, pero Dios les hacía llegar todo lo necesario. Diferente a los que hoy se llaman profetas, que lo que están buscando es que sacarte el dinero, ellos vivir en palacios de lujo, ellos vivir con todas las comodidades y el pueblo de Dios. Mas Eliseo hoy enseña verdaderamente cuál es la obra del profeta, aunque hoy no hay profeta, pero la significación y el obrar del profeta, que es el mismo sentir de Dios, porque el profeta son aquellos que fueron escogidos expresamente por Dios, instruidos directamente por Dios. Los profetas no aprendieron nada de otros, sino directamente por Dios. Y ellos hacían la voluntad de Dios. ¿Y qué viene y le enseña? Eliseo le dice, ese pan que me vas a entregar a mí, llévaselo a los necesitados. Eliseo necesitaba comer, pero él no puso sus necesidades por encima de las necesidades del otro. ¿Qué es lo que uno hace? El Señor le dijo a Andrés y a Felipe, denle de comer. Usted dice, pero es que, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? No vamos a poder saciarlos a todos. Estamos poniendo siempre nuestras necesidades primero, antes que el cumplimiento, la misericordia y la fe en Dios. Siempre estamos poniendo barreras. Las barreras las ponemos nosotros. Y nunca actuamos desde la fe, después que nos acordamos. Y toda obra en nuestra vida tiene que ser desde actuar desde la fe, no poniendo la confianza en los hombres ni en lo material. Nuestra confianza, el verdadero, como el profeta. Si tú eres una persona que quieres tener la vida, la fe verdaderamente del profeta, tienes que tener el entendimiento y la vida del profeta. El profeta le llevaron los panes. Evidentemente tal vez necesitaba los panes, porque Eliseo no trabajaba. Eliseo no tenía riqueza. Y si le llevaron panes era porque tal vez se dieron cuenta que necesitaba el pan para comer. Pero Eliseo, ¿qué dijo? No, llévenselo allá a ellos que necesitan comer. Pero es que eso no va a alcanzar, dijo el que le llevó las ofrendas a Eliseo. ¿Sí? Le dijo, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? O sea, ¿qué quiere decir? Que había una cantidad de gente allí visitando a Eliseo. Y él le dijo, pero dáselos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, comerán todos y sobrarán. Entonces, allí le está enseñando a Eliseo que antes que las necesidades propias, y si tú eres un verdadero cristiano y tú quieres ser verdaderamente cristiano, tú tienes que saber que tus necesidades no deben estar por encima de la necesidad del otro, porque entonces no estamos en verdad, no hemos entendido en realidad cuál es el espíritu cristiano, no lo estamos viviendo. Porque dice que Jesús dejó todo para que tuviéramos nosotros todo. Dice que Él entregó, se hizo ¿qué? Pobre, y se rebajó para que nosotros ¿qué? Pudiéramos ¿qué? Crecer y ser sanos. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a entregar todo lo nuestro, pues no estamos
teniendo verdaderamente el espíritu cristiano. No hemos entendido. Pero no entregarlo hoy a estos pastores o a estos predicadores de la tierra que te lo piden. ¿Para qué? Para ellos llenar el arca de ellos. No. Porque si ellos son verdaderamente representantes como lo fueron los apóstoles y los profetas, mira que los apóstoles y los profetas le llevaban riquezas, pero ¿qué hacían ellos? Ellos no las aceptaban. Pues recordarán ustedes el episodio también de Eliseo, donde va un rey y le lleva, en camello le lleva bultos de oro, le lleva mirra. ¿Qué hizo Eliseo? Le dijo que no, que él no le iba a aceptar eso, que eso era vanidad. Y aún así, ¿qué pasó? Eliseo vino y cogió, a pesar de la falta de fe de él, le dijo lo que Dios le mandó, que se metiera al agua 7 veces y sería sano de la enfermedad que tenía. Entonces, cuando Dios nos pide desenterrarnos de todo, como al joven rico, fue donde el Señor le preguntó qué debo hacer para heredar el reino de los cielos. Le dijo, pues cumple los mandamientos. Y dijo, yo lo hago. Bueno, ahora ve, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los necesitados. ¿Y qué hizo? Dio media vuelta y hacia atrás. Dijo, yo no puedo entregar mi riqueza. Cuando tú pones todas tus necesidades por encima de las necesidades de lo que Dios te pide, en realidad no estamos teniendo verdaderamente el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es en todo lo que tenemos es prestado. Ese es el espíritu cristiano. Todo lo que tú tienes hoy, aunque lo hayas trabajado, es prestado, porque primero tú no te vas a llevar nada de eso al cielo. Y Dios te lo ha dado y te lo ha permitido tener para que tú fructifiques. Y la mejor forma de fructificar es que cuando yo lo pongo, ¿cómo haces tú fructificar? Cuando el Señor le dijo al que le dio 10, ¿qué hizo el que dio 10? Vino y dijo que lo llevó al banco, lo hizo fructificar. Eso es lo que Dios espera. Que nosotros lo que tengamos lo fructifiquemos para bien de los otros. De tal forma que no quede faltando para nosotros y a que tampoco quede faltando para los otros. Porque esa es la finalidad. Y esa fue la visión de Eliseo. Le dijo, no, llévaselo. Pero es que son 100. No importa. Y esa es una de estas primeras enseñanzas allí. Nosotros tenemos que ser capaces de despojarnos y siempre tener la mirada, ¿no? Nunca digas, es muy poco lo que tengo para poder ayudar a la demás. Si nosotros tenemos la mentalidad que es muy poco lo que tengo para cambiar y transformar el mundo, pues nunca se va a transformar. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no llegó a todos los países. Nuestro Señor Jesucristo no fue a todos los países. De hecho, ustedes, díganme, ¿quiénes hoy conocieron a Teresa Calcuta, Francisco de Asís? Podemos mencionar a otros. Podríamos decir que muchos ni lo conocieron, pero quedó su obra. Y esa obra que ellos hicieron inspiraron a otras personas. Entonces tú no necesitas ir y darle de comer a 7,000 millones de habitantes en la tierra. Pero si todo lo que tienes lo pusiste para alimentar o para ayudar a unos 10 o unos 5, haciéndolo conforme y viviendo conforme manda Dios, tú serás inspiración de 5. Y si tú eres inspiración de 5, ¿qué pasó? Aquellos que inspiró Francisco de Asís. Francisco de Asís comenzó solo. Si ustedes leen la historia de Francisco de Asís, él vivía solo, se desprendió de toda la riqueza porque él renunció, sus padres eran ricos y él renunció a todo y él se fue al campo y él comenzó a vivir de la caridad. ¿Qué pasó? Muchas personas comenzaron a ver esa vida entregada, fervorosa de fe de Francisco, y algunos dijeron, yo también quiero renunciar a la riqueza y a todo el mundo y quiero entregarme como tú. O sea, Francisco fue una inspiración para otros. Y otros vinieron donde Francisco, que a querer vivir, a querer imitar la vida de Francisco de Asís. Entonces, tú puedes ser la imitación de 5. Y eso es lo que queremos. Entonces, tú eres la imitación de 5. Y si esos 5 viven como tú, van a ser la inspiración de otros 5. Entonces ya no serían ¿cuántos?
ya no serían 6, sino que serían 31 personas, porque 1 más 5 son 6, y esos 5 otros 5 serían 25, y 5, 30, 31. Y si esos 30 inspiran a otros, esos 25 inspiran a otros 5, pues dígame cómo vamos llegando así, ¿verdad? Entonces, si el pensamiento es no tengo para dar y solucionar el mundo entero, pues estás que simplemente poniendo una excusa para no orar según Dios manda. Dios te manda hoy, según esta enseñanza, como el profeta, no pongas la barrera de decir, pero ¿cómo le voy a dar? No, usted hágalo, con 1, con 2, pero hágalo. Todo lo que tienes, póngalo al servicio de Dios sin tener que dejar de suplir tus necesidades, porque ojo, eso es lo que le enseñan hoy los pastores. Entrégame tu casa, entrégame tu finca, porque Dios te va a bendecir. Pero ellos no entregan lo de ellos. Al contrario, cogen tu casita y tu finca y ahora tienen ellos 2 fincas y 2 casas. Tampoco es así. Porque lo que Dios quiere es que tú, lo que tú tengas, lo administres para multiplicar. Y eso lo enseñó el Señor. A uno le dio 10, a uno entregó 5, entregó 1. ¿Qué hizo el de Dios cuando de 10? Dijo el Señor, tú me entregaste 10, aquí te entrego 10 más. El Señor lo elogió. Siervo fiel, verdaderamente tú me has servido y te pagaré. Y es que Dios nos manda y la finalidad es esa. Que lo que tengamos lo administremos ¿para qué? Para bien mío, pero también para la ayuda de los otros. Si yo vivo todos los días en pro de ese pensamiento, te aseguro que hoy existiría menos hambre en el mundo entero y existiría menos necesidad. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo que dicen por ahí, las riquezas están en unas poquitas manos. Y dentro de la iglesia ahora está también en las poquitas manos de los que son los ministros y los pastores viviendo en riqueza y el pueblo empobrecido. Por eso desde hoy no edifiquen más templos, no es necesidad de templos. Jesús no construyó templos. Los apóstoles no construyeron templos. Es que la necesidad no es construir templos. La necesidad es hacer esto que ustedes están viendo en la imagen. Vea lo que ustedes están viendo en la imagen. Esa es la necesidad del mundo entero de hoy. Esto es lo que tiene que estar haciendo, lo que tengo que estar haciendo yo y lo que tienes que estar haciendo tú. Es lo que tiene que hacer el mundo entero, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor. Y yo no debo hacer sino lo que mandó a hacer el Señor. El Señor dijo, miró a ese mundo que tenía necesidad y Él no dijo, pero es que no tengo. No. Él que dijo, tengo simplemente 5 panes para 5,000 hombres. Pero Él simplemente que dijo, yo no tengo para todo el mundo, pero tú, Dios, puedes hacer que esto se multiplique. Y dice que lo presentó al Padre. Le dio gracias al Padre. Y le dijo a sus apóstoles, así, solo 5 panes, 5 peces, le dijo, vayan y entreguen. Y ellos iban metiendo en la canasta y iban entregando. Iban metiendo en la canasta y iban entregando. Iban metiendo en la canasta y iban entregando. 5 panes, 5 peces. Y entregaron a todos. Y sobraron 12 canastas de lo que sobró. Que esa es otra enseñanza adicional que ahora vamos a mirar. Pero entonces en esta primera parte es, nosotros no debemos estar pensando, ni debemos tener el pensamiento, porque el pensamiento de Dios es, siempre no den la mirada ni la espalda a la necesidad que tú ves. Y si a ti te traen 20 panes, como trajo Eliseo, tú podrías decir, déjame solo uno, los 19 llevan. Pero ¿qué hacemos normalmente nosotros? Dame uno y déjame los 19 para el resto y yo necesito comer los otros días. Como dice por ahí, siempre vive cada día como si fuera el último y no te dediques a acumular para el día de mañana. Porque tú puedes decir, bueno, aquí tengo para 20 días. Y ese no es el pensamiento. El pensamiento es, tomo el de hoy y esos 19 entrégalos. Mañana será un nuevo día. Y mañana vendrá. Así como vino la misericordia de Dios hoy, vendrá la misericordia de Dios mañana.
porque esa es la santísima voluntad de Dios, que tengamos nosotros y vivamos nosotros en esa fe y no desconfiando de la misericordia y de la bondad de Dios, porque Dios para sus hijos, para los que viven como lo vivió Eliseo, nunca le va a faltar nada. Eliseo no trabajaba. Ahora, tampoco es que vamos a vivir ahora como unos zánganos a depender de la gente, pero queriendo decir que Eliseo no trabajaba, pero es porque Dios lo escogió y lo apartó. Esas son cosas excepcionales a la regla, ¿ya? Estamos hablando ya de Eliseo, una cosa excepcional a la regla, porque hoy en día todos debemos trabajar, todo ser humano. Eso no excluye ni pastores ni sacerdotes, a ninguno de ellos los excluye, ¿ya? No los excluye absolutamente a ningún hombre hoy en día en la tierra. Y si hay un hombre que recibió de Dios esa autorización, porque podría decir un sacerdote, yo hice un voto de pobreza. Bueno, entonces si usted hizo un voto de pobreza, entonces, ¿qué debe hacer usted? Tomar solo lo necesario y el resto distribuirlo. Pero ¿qué estamos viendo? No estamos viendo eso. Bueno, entonces, disculpa un momento. Entonces, se me fue la idea. Espíritu Santo. Si hicieron el voto de castidad, el voto de castidad indica eso, lo que dijo Eliseo, lo que vivía Eliseo, vivir solo con lo necesario. De resto, usted no debería tomar absolutamente para más nada, y mucho menos para sostener un hogar, mucho menos para sostener unos hijos, mucho menos para sostener cosas lujosas. ¿Sí? Mucho menos para sostener cosas lujosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender hoy y darnos cuenta que estamos haciendo y se están haciendo las cosas como no mandó Dios. Porque primero Dios no mandó que ninguno se enriqueciera con la fe, lo cual es desagradable a Dios. Pero uno dirán, pero es que eso es culpa de ellos. No, también es culpa tuya, también es culpa mía. Si yo veo que mi hermano se está perdiendo en las monedas que yo le doy, ¿cómo yo voy a seguir llevando y patrocinando eso? También soy culpable. Porque es culpable el que derrama la sangre, como es culpable quien presenció y no hizo nada. Si ustedes van a cualquier país, el responsable que lo hizo es responsable el que cayó. El que se hizo el sordo, el mudo, sabiendo y teniendo conocimiento, también es responsable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos dejar que ellos se mueran. No creo que se van a morir. Si tú ves que él un día se está muriendo de hambre, pues dale el plato de comida, pues obvio. Si tú ves que ya tiene la ropa sucia y que la tiene rota, pues llévale ropa. Pero la mayoría de ellos trabajan, porque tienes que llevarle monedas si ellos trabajan. ¿Para qué le llevan monedas? Y si decidieron vivir de la caridad, sería solo para ellos, no para sostener a más nadie. Y vivir solo con lo necesario. Pero ¿qué hacen? Reciben toda la cantidad y cogen, viven como reyes, adornan templos, ¿sí? Van y mandan también para que vivan allá los obispos como reyes. Y el pueblo empobrecido, las viudas con niños pequeños con hambre,
sin techo. Los ancianos sin techo y sin un pan en la mesa. Los discapacitados con necesidades. Los enfermos sin la medicina. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese espíritu cristiano que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que caminaba de norte a sur, de oriente a occidente, el país de Israel, visitando a los enfermos, llevando de comer la palabra? Díganme ustedes si ustedes ven ahora a los pastores y a los sacerdotes llevando a los hogares, visitando a los enfermos. Ya los sacerdotes no van a visitar enfermos. Mandan ahora a sus ministros extraordinarios, a mujeres allí, que ellas mismas las consagran rápidamente y vayan y lleven la comunión al enfermo. Y los pastores van a visitar a los enfermos, pero para buscar la ofrendita. Entonces, van y oran al enfermo, ¿pero qué? Para que le den la ofrenda. Y estamos perdidos en medio del ¿qué? De las monedas y del dinero. Por eso hoy, hermanos, yo los alerto para que ustedes hoy, cada vez que vayan a visitar la iglesia, vayan al lugar, lleven los bolsillos vacíos. Todo lo que usted vaya a dar, porque usted tiene, Dios nos pide dar. Lléveselo directamente a los necesitados, no lo den. Mira qué hizo Eliseo. Eliseo pudo haber cogido los 20 panes que le llevaron y él mismo repartir. ¿Y qué le dijo Eliseo? No, vaya, llévelo usted allá donde diga, que Dios lo va a bendecir. El hombre en la falta de fe, pero ¿cómo así? Vaya, que Dios dijo que lo iba a bendecir. O sea, no necesariamente el ministro tiene que llevar la ofrenda al pobre, al necesitado. Tú lo puedes llevar. ¿Dónde está en la palabra de Dios que sea obligatoriamente hecho? Bueno, van a decir, todos llevaban a los apóstoles las ofrendas y los diezmos. Bueno, sí, eso es cierto. Pero ¿qué hacían los apóstoles? ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos de los apóstoles? ¿Qué hacían ellos? Lo repartían todo. Los apóstoles no cogieron casas, no construyeron templos, no adornaron templos, no se dedicaron a eso. Todo lo repartían en las necesidades. Y que esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces Eliseo no la tomó. Eliseo dijo, todo denlo. Y él vivía ¿qué? Simplemente de la fe. Y eso, cuando la palabra de Dios, Pablo dice que el que predica, que viva de la predicación, se refiere a este tipo de paga como Eliseo. Eliseo vivía de la fe. Eliseo, si hoy necesitaba, Dios se lo ponía allí. Pero Eliseo no se iba por ahí diciendo, ay, no tengo ropita, por favor, hijos de Dios, vengan, tráiganme ropa. No. Ay, me estoy muriendo de hambre, ¿cómo es que van a dejar a su apóstol, a su padre de la fe, dejar morir? Porque eso es lo que hacen ahora. Hacen un escándalo y hacen bulla pidiendo y mostrando sus necesidades al pueblo. ¿Para qué? Para que vayan y le ofrenden y le den. Y eso ponen caras tristes y de todo lo demás. ¿Para qué? Para tenerlos y ponerlos que les lleven. Le cuentan hasta las necesidades. Ay, es que tengo la esposa enferma, mi madre enferma. Entonces, para que les lleven. No estamos para ponerle. El servidor de Dios tiene que poner las necesidades solo en Dios. No tiene que estar pidiéndole al pueblo, llevándole cargas. Porque eso es llevarle cargas al pueblo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que hacían los fariseos. Le ponían cargas, fardos pesados, y ellos no cargaban absolutamente nada. Todas las necesidades se las ponían al pueblo y ellos no hacían nada. Entonces, Eliseo nos enseña eso, y es muy importante que tenga esa parte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio viene y nos muestra eso. ¿Cuánto poco tienes tú? La enseñanza del Evangelio uno podría decir, ¿cuánto de poco tienes tú? Que Dios no pueda multiplicar. Lo poco que tú tienes solo necesita de ti fe y obediencia para que eso se pueda multiplicar. Porque Dios puede multiplicar eso y puede multiplicar mucho más en nuestra vida.
El problema hoy es que nosotros estamos detrás de Dios simplemente por necesidad, no porque en realidad lo amemos. Si ustedes siguen leyendo esta lectura del Evangelio, después, pero creo que está en el libro de Lucas, donde después que el Señor multiplica los panes, porque fueron 2 episodios donde sucedió eso, distintos. Hay uno donde nuestro Señor Jesucristo, después de haber multiplicado los panes y haber dado de comer a todo un pueblo, se fue a orar y duró toda la noche orando. Al siguiente día temprano salió y había mucha gente esperando. Y algunas personas fueron donde Él. Y el Señor les dijo: ustedes no están aquí porque ustedes amen a Dios. O así, el Señor se lo dijo de frente, que conocía la intención. Y eso es lo que, si hoy el Señor estuviera aquí, diría absolutamente lo mismo. Ustedes no están aquí porque ustedes me amen y me busquen a mí y busquen a Dios con sincero corazón. Ustedes están aquí porque ustedes tienen una necesidad. Y les digo, ustedes no están aquí, ustedes están aquí porque yo les di de comer ayer. Porque yo les sacié su hambre. Y fueron a decirle a los demás que yo les sacié el hambre y por eso estaba atiborrado. Y eso es lo que sucede hoy. Tenemos hoy cantidad de gente, pero ¿qué? Simplemente por una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Buscamos a Dios por necesidad. Con sincero corazón, ¿quién? Despojado de toda intención, ¿quién? Con ganas de uno entregarlo todo, ¿quién? Solo para Dios, ¿quién? Estamos buscando es el pan de cada día. Nos interesa es buscar el pan de cada día. Ve donde el Señor para que te ayude a conseguir ese trabajo. Y usted lo ve arrodillado hasta que consigue el trabajo. Ve donde Dios para que te quite esa enfermedad. Arrodillado ante Dios hasta que le quita la enfermedad. Ve donde Dios para que te saque de ese problema. Arrodillado ante Dios hasta que se le solucione el problema. El resto, no existe Dios ni para qué Dios. Y eso sucedió y sigue sucediendo y hoy cada vez más. Pero el Evangelio nos muestra la parte de lo poco que puedes tener. Si tú puedes tener grandes cosas, si tú tienes poquitas cosas, si tú haces que esas poquitas cosas sean verdaderamente útiles para Dios, Dios te las va a bendecir. ¿Cómo no va a ser Dios sabiendo que esas poquitas cosas pueden ser útiles para su obra y que las ofreces tú como una ofrenda santa? ¿Cómo Dios no la va a multiplicar? Si sabe que esas son las ofrendas que Él quiere y que eso va a servir para su obra. Pero tristemente le estamos ofreciendo a Dios migajas, porque miren, y ustedes van a las iglesias, supuestamente le van a dar una ofrenda a Dios. Y miran primero cuál es la moneda de más bajo valor o cuál es el billete de más bajo valor y damos. Si tú vas a entregar algo a Dios, se supone que tendrías que entregar de mayor valor y tendrías que entregar todo. Porque si tenemos, como nos han metido en la cabeza que yo doy para que Dios me multiplique. Y ahí es donde yo voy a la parte de la fe de la gente. Si tú crees verdaderamente que tú lo que vas a dar es porque Dios te lo va a multiplicar, entonces ¿por qué no entregas todo? ¿Por qué no haces como el Señor le dijo al joven rico? Ve, vende todo lo que tienes y llévalo al templo para que te lo multiplique. ¿Por qué no lo haces? Primero, porque no tenemos fe. Y segundo, porque tampoco es cierto. Dios no está como que haciendo transacciones como que tráigame para yo darle. Dios no está en esas cuestiones de esas transacciones de dame que yo te doy. Ese no es el tipo de Dios. Ese no es Dios. Lo enseñó allí con Eliseo y lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que enseñan los pastores. Ese es el Dios que enseña supuestamente, ese Dios que enseña a los pastores la prosperidad. ¿Pero para qué? Pero para que tú le llenes las arcas a ellos. Es para que tú porque ellos te dicen, desde la comodidad y la riqueza de ellos te dicen, Dios te va a bendecir más, pero tienes que venir y sembrar. Y después te dicen, mira cómo Dios me ha bendecido a mí, ¿cómo no va a bendecir a ti?
si todos van y le llevan todo lo que tienen ellos? Pues obviamente en la reunión de todos ellos van a tener muchísimo más. Entonces vienen y le dicen a ustedes: vea cómo Dios me ha bendecido, todo lo que Dios me ha dado. Y tontamente la gente: ay, sí, Dios lo ha bendecido, mira cómo lo ha prosperado. Pues obviamente, ¿cómo no va a prosperar si tiene a 100 tontos detrás dándole todo lo que tiene? Creyendo que es que Dios le está haciendo una transacción de dame que yo te doy. Pues obviamente así cualquiera. Si todos le dan a uno y ese uno no le da a nadie, pues está acumulando la riqueza en un solo lugar. Entonces, no se dejen engañar de eso. Lo que nosotros damos es para acumular para cuando estemos en la presencia de Dios. Porque sí estamos acumulando, porque el Señor dijo: todo lo que deis, yo te lo daré al 100 por 1. Y nosotros recibiremos una recompensa. Entonces, todo lo que Dios nos ha pedido dar y que demos, el Señor nos lo va a recompensar. Pero no se pongan a pensar que es que lo voy a hacer es porque necesito la recompensa, no. Pero también tienes que tener en cuenta que si tú tienes necesidades, recuerda, Dios las conoce. Dios lo que necesita de ti es tu obediencia y tu fe. Él va a saciar toda tu necesidad. No puede ser posible que haya una persona que sea verdaderamente hijo de Dios, agrade a Dios, tenga fe, sea obediente con Dios y vaya a tener necesidad. ¿Usted cree que Dios va a poner a alguien de testimonio, siendo un verdadero hijo de Dios, a tener necesidad y tener que pedirle a otro? Entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos como Padre? El Padre que nos manda a tener que mendigarle a los otros. Ese no es el tipo de Dios. Más bien digan ustedes: Dios Padre, bendíceme, prosperándome en mi trabajo, en los negocios que tú tienes, pero también teniendo un corazón desarraigado para multiplicar y dar. Porque esa es la voluntad de Dios. Multiplicar para dar, no multiplicar para acumular, que es lo que hacemos, que acumulamos. No, la acumulación no es grata a Dios. Y eso lo enseñó en el Evangelio cuando hubo aquel que cogió en la siembra, vino y dijo que llenó los graneros del trigo, cerró su granero repletico de trigo y se echó a descansar contento porque vio su trigo y dijo: estoy tranquilo porque ahora sí tengo mucho ahí. O sea, es como decir, guardar tanto dinero en el banco, porque así eran las riquezas de antes. Lo que era del campo. ¿Y qué le dijo el Señor en el Evangelio? ¿Qué dice el Señor? Tonto, ¿acaso no sabes que yo podría esta noche reclamar tu vida? ¿Y de qué te sirvió acumular eso allí? Con eso nos quiere enseñar el Señor eso. Eso de yo tomar para mi bien, claro que sí. Pero eso de yo acumular y dejar de poder dar, no, eso no es. O sea, la acumulación, la avaricia, esa avaricia en medida de tener ahí, de tener acumulado, eso no es grato a Dios. Esos hombres que tienen tanto dinero que no saben ni qué hacer con tanto dinero, eso no es grato a Dios. Tú teniendo mucho dinero, pues vive cómodamente, vive maravillosamente en un palacio. Pero si te compraste el palacio, te compraste el carro, el avión, el yate y te quedó mucho dinero, pero ¿para qué lo vas a tener acumulado? Ya compraste el carro, compraste el yate, compraste el castillo, ¿para qué tienes acumulado lo otro? Simplemente para tenerlo ahí y mostrar que eres un hombre poderoso, que tienes dinero y pones tu confianza en eso, porque con eso tú muestras dominio y poder y con eso tú te sientes. Lo que pasa es que muchos el dinero lo toman como su forma de sentirse seguro en la vida, porque le han puesto el dinero. Hoy el dinero es como un dios, es el dios del mundo. El oro hoy es el dios del mundo, pero hay de aquellos que pusieron las confianzas en el oro y no en Dios. Hay de ellos. Entonces el Señor viene y nos enseña eso hoy en la multiplicación de los panes. De lo poco Dios puede hacer mucho. ¿Y qué hace? Dios viene y multiplica y le muestra a sus apóstoles con la fe y presentándole a Dios en oración los alimentos. Dios los puede bendecir. La pregunta antes de seguir es: ¿tú le presentas los alimentos tuyos a Dios? ¿Tú le presentas a Dios todo lo que tú tienes? ¿Se lo presentas a Dios?
Todos los días cuando tú te vayas a alimentar, preséntale los alimentos a Dios. Mira, hoy estamos tan enfermos. La medicina hoy en vez de sanar enfermos, los alimentos hoy en vez de darnos vida nos dan muerte. Cojan todo el agua, hoy en vez de sanarnos el agua, de hidratarnos, creo que tiene mucho cloro, tiene que metales y todo eso, nos enferma. Por eso hoy tenemos que ir más con fe. Por eso cada vez que vayan a comer, preséntenle los alimentos a Dios para que esos alimentos, si están contaminados algún metal, alguna cosa, por la bendición sean sanos, sean libres de todo eso. Las aguas, preséntenselas a Dios. Que esas aguas se conviertan en sanidad para el cuerpo. Háganlo con fe y verán. Porque esa va a ser la verdadera medicina. Presentar un vaso de agua verdaderamente a Dios que la convierta en la mejor medicina. Porque si ustedes están esperando que la medicina sea la que está haciendo el hombre, van a perder el tiempo. El hombre no está creando medicina para sanar, sino para enfermar. Al hombre no le interesa tu salud, al hombre le interesa es poder tenerte esclavo de una pastilla para ellos poder tener dinero. Entonces hoy tenemos que dar cuenta que solo en Dios tenemos la sanidad total. Entonces viene, Dios le multiplica los panes y los peces. Y de todo eso que Él multiplicó, iban repartiendo los apóstoles. Dice que cuando Él vio que todos comieron, se saciaron, y vio que había quedado resto, el Señor manda a decir, recojan lo que sobra. ¿Y por qué Dios mandó a recoger todo lo que sobra? Porque recuerden que ese pan es un pan que bajó del cielo, es un pan celestial. Y lo sagrado debe tener ¿qué? Un respeto, una connotación sagrada. Ese pan no debía botarse. Así, las cosas de Dios, maravillosas de Dios y todo lo que viene de Dios debe tratarse con todo respeto, con toda honra. Todo lo que viene de Dios tiene que ser tratado con toda la seriedad, el respeto, la honra, la misericordia de Dios. Por eso cada vez que estemos en los asuntos de Dios, con la mayor honra, con el mayor respeto, con la mayor adoración a Dios. Para que así seamos bendecidos todos los días. El Señor dijo, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie. La palabra es para que no se desperdicie. Porque de Dios nada se debe desperdiciar. Nada debe sobrar. A nadie le debe faltar. A nadie le debe sobrar. No desperdicien. Esa es la consigna. Nadie debe sobrar, a nadie le debe faltar. No desperdicien. Y eso lo enseñaba con los apóstoles. Y mira que dice allí, con todo eso que sobró, llenaron 12 canastos completitos. O sea, si nosotros nos diéramos la tarea de dar así sea lo sobrante, nosotros no deberíamos dar lo sobrante, sino lo mejor. Pero si nosotros por lo menos diéramos algo de lo sobrante, quiere decir que podríamos dar de alimentar a muchísimos. De los sobrantes llenaron 12 canastas. Si por lo menos nosotros diéramos de los sobrantes, tendríamos una humanidad menos pobre. ¿Sí? Si los ricos y aquellos que acumulan dejaran de acumular, tendríamos una humanidad cada vez menos pobre. No existiera tanta necesidad ni desigualdad. Bueno, que lo vivan los del mundo en la desigualdad, pues vaya y venga. Pero tú y yo, que somos cristianos, tenemos que tratar nosotros de comenzar hoy a ser inspiración para los otros. Lo que le dije al principio, tal vez nosotros no vamos a tener para alimentar ni miel, ni 100, ni 1000, ni de la humanidad. Pero con solo uno o dos que tú puedas inspirar a mostrar ese cristianismo, esa caridad, puedes hacer que esos dos también sean otros dos y así se va llenando la cadena. Entonces la mentalidad tuya es hoy, sea uno o sean dos. Tu mentalidad no es que tienes que ser hoy tú de llamar la atención y que te vean sobresalir ante los demás.
Puede ser uno o dos. Lo importante es que nosotros comencemos el proceso. Y ya no le lleven a los sacerdotes ni a los pastores. No le lleven a ellos. Llévenselo a los que necesiten. Llévenlo a los que le necesiten. Ya es hora de que se acabe tantas construcciones de templos, tanto adorno de templos, que eso no está sirviendo. ¿De qué sirve construir un templo más o adornar un templo? Eso no va a servir de nada. Lo que sirve es que los sacerdotes se sacudan la sotana de tanto pecado, que los pastores se sometan al sacerdocio porque es el único ministerio, que haya unidad. Porque entonces termino con la cita bíblica que dice Pablo. Dice aquí, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe. ¿Y cuánta fe tenemos hoy? Tenemos cuántas doctrinas hoy: pentecostales, cuadrangulares, evangélicos. De los pentecostales ahí están divididos. Están los mormones, los testigos de Jehová, están los los adventistas, los metodistas, anglicanos. ¿Dónde está esa sola fe, ese solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo ministerio, un solo bautismo? ¿Dónde está? Eso no se está cumpliendo. Esa teoría de que todos somos parte del cuerpo de Cristo es falsa, porque todos debemos estar sometidos a un único ministerio. Y cada iglesia tiene un ministerio, cada una de estas denominaciones tiene un ministerio. Entonces, ¿cuál es el único? Porque existe un solo ministerio. Entonces, ¿dónde está el verdadero ministerio? ¿Dónde está la unidad? Entonces, cada vez estás construyendo. Entonces, cada quien hoy recibió el Espíritu Santo, oró, se sintió bonito, sintió el Espíritu Santo, hizo un curso de teología y vamos y abrimos una iglesia. Cogen una iglesia, cogen la casa o van y alquilan un local y abriendo iglesia. ¿De qué nos sirve abrir y construir iglesia? ¿De qué nos sirve construir iglesia si no estamos ayudando a la humanidad? Vean, lo mejor que podemos hacer es nosotros mostrar el ejemplo, lo que hizo Francisco de Asís. Los invito a que ustedes lean la vida de Francisco de Asís. Francisco de Asís no se dedicó a construir templos, aunque él con sus propias manos y con los compañeros edificaron una capilla. Y no se pusieron a hacer rifitas ahí, que la fiesta de San Isidro y con el alboroto y vendiendo hasta trago. ¿Y cómo es posible que dentro de la iglesia se pongan a hacer fiesta mundana y a vender trago? Solamente para obtener dinero. Hasta mi esposa se escandaliza cuando le digo eso. Ella no lo cree. Pero hay iglesias que hacen esas supuestas fiestas de San Isidro, y si van a los pueblos más y hacen fiesta con banda y todo, y eso venden hasta trago. Y toda esa cantidad de dinero, ¿para qué? Para las arcas de la iglesia. ¿Dónde estás viendo tú el pobre allí en eso? Entonces debemos reflexionar sobre eso. Estamos en una división, pero también estamos apoyando hoy la perdición de esos ministros de Dios. Entonces tenemos que los sacerdotes se sacudan la sotana de todos los pecados, porque hay muchos en homosexualidad, muchos ya viviendo con mujeres, y ellos hicieron un voto de celibato. Se sacudan, eso es lo que necesita hoy la humanidad, sacerdotes que salgan de esa comunidad y vayan a las calles, visiten a los enfermos, estén mostrando ese amor, estén mostrando esa misericordia, estén mostrando esa caridad. Lo que hacían esos hombres. ¿Para qué la iglesia canonizó tantos hombres que fueron tan ejemplares? Usted lee la vida de Juan Bosco, usted lee la vida de la medallita, ¿cómo que se llama? Francisco de Sales. Ustedes leen la vida y son hombres que mostraron verdaderamente. Es que para eso lo tienen, para que ellos imiten ese tipo de vida. Pero dime, ¿quién imita ese estilo de vida? No, ellos están cómodos allá en su asiento. Usted se va a bautizar, pague la papeleta. Usted se va a casar, pague la papeleta. Cobrando hasta por los sacramentos, increíble. Usted necesita que lo saquemos desde el purgatorio, venga y pague la misa. Imagínense, hasta la salvación la están vendiendo.
Y la gente tontamente pagando misa que supuestamente para sacar a la gente del purgatorio. Dios dirá, Dios debe estar encolerizado, y sé que está encolerizado, al ver que por unas migajas están vendiendo el reino de los cielos, por unas tristes monedas y migajas. Ven que hay unas 9 misas. ¿Y cómo saben ellos cuántas misas necesita una persona para salir del purgatorio? Es la pregunta que yo hago. ¿Y cuándo saben ellos que la persona salió del purgatorio? ¿Cómo saben ellos? Y si ellos dicen que mandan a hacer misa para sacar a la persona del purgatorio, entonces ¿para qué dicen que Dios está con ellos en el cielo? Entonces, ¿está en el cielo o está en el purgatorio? ¿Necesitan misa o no necesitan misa? Una cantidad de incoherencia. El que murió ya tiene que ir a las cuentas con Dios. Y si está en los abismos de oscuridad, porque no existe purgatorio, sino abismo de oscuridad. En esos abismos de oscuridad, como dices, oscuridad que tendremos que pasar aquellos que no murieron en total santidad. Pero por misericordia de Dios podrán heredar el reino de los cielos. Tendrán que vivir un tiempo. Ese tiempo nadie lo puede vulnerar. No se pone el cuento que haciendo misa van a quitar o poner tiempo, ¿no? Eso no se puede. Entonces, este mensaje del Evangelio de Dios para todos ustedes: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Actúa a través de todo. Cuando Pablo dice actúa a través de todo, no significa toda la humanidad, significa todos los que han entrado al cuerpo místico de Cristo. O sea, todos los que en fe han aceptado y se han entregado a Dios. Como dice, se arrepintieron y comenzaron su camino de conversión entregándose a Dios. Porque ¿cómo va a ir un satánico decir que Dios va a estar ahí dentro de él y actuando? No. Entonces ese todo se refiere a eso. A eso se refiere. Entonces es importante que nosotros tengamos eso muy claro. Un Padre en todos, que reina sobre todo, actúa a través de todo y vive en todos. Que la misericordia de Dios los acompañe para que todo lo que ustedes tengan, poquito, se les multiplique. Y si tienen mucho, que se lo sigan multiplicando. Pero sobre todo, hagan ustedes un corazón como el de Eliseo. Hagan ustedes un corazón como el de los apóstoles. ¿Para qué? Para que no existan necesidades en el pueblo de Dios. Edifiquemos no para cambiar la humanidad, para cambiar a algunos. Que esos algunos sean inspiración para otros. Y así se puede extender el reino de los cielos. Shalom. Dios los bendiga.